Durante generaciones, Ford y Dodge han librado una de las mayores rivalidades en la historia automotriz estadounidense, una batalla de valor, acero y potencia que rugió en granjas, obras y caminos rurales de costa a costa. Pero nunca fue esa rivalidad más icónica que en la década de los 70s, una época de diseño audaz, potencia desbordante y personalidad sin culpas. Estas no eran solo camionetas, eran declaraciones de identidad. Fabricadas por dos marcas que se negaban a rendirse, cada modelo reflejaba el alma de su creador, la fiabilidad imparable de Ford frente al espíritu rebelde de Dodge. En esta cuenta regresiva repasaremos las 10 mejores camionetas Ford vs Dodge de los años 70, un recorrido cara a cara por las máquinas que definieron una década. Desde el sitio de trabajo hasta la autopista abierta, desde el lodazal hasta la calle principal, aquí es donde las leyendas se forjaron en metal. Vamos a ello. Número 10, 1974, Ford Econoline vs 1974 Dodge Street Van. Para 1974, la escena de las camionetas tipo van en Estados Unidos había pasado de la simple utilidad a la pura autoexpresión. Y encabezando esta ola cultural estaban las Ford Econoline y la Dodge Tradesman, a menudo transformadas en extravagantes street vans. Estas máquinas ya no eran simples vehículos de trabajo, eran lienzos rodantes de libertad, música e individualidad. La Ford Econoline de 1974, parte de la segunda generación, ofrecía un nuevo diseño con motor delantero y tracción trasera, que mejoraba el espacio y el manejo. Popular entre los modificadores, muchas fueron convertidas en híbridos entre van y pickup, modelos recortados o modificados con cajas cortas para herramientas, motocicletas o equipo de surf. La potencia provenía de la robusta línea de motores de Ford, el 6 en línea de 240 pulgadas cúbicas o los opcionales V8 302 y 351 Windsor, que entregaban hasta 180 caballos de fuerza. El exterior de la Econoline era limpio y funcional, pero los personalizadores la convirtieron en arte: ventanas redondas, guardabarros ensanchados, pintura metálica y tubos de escape cromados que se volvieron comunes. En el interior, el área de carga a menudo se transformaba en un salón retro, alfombra peluda, paneles de madera e incluso minibares. Luego llegó la Dodge Tradesman de 1974, la indiscutible reina de la fiebre de las vans, con su diseño de frente corto, postura audaz y disponibilidad de grandes motores Mopar, desde el 225 Slant 6 hasta los V8 318, 360 y 440. Era un lienzo en blanco para la imaginación. Dodge adoptó la tendencia, lanzando el programa Street Van con opciones de personalización de fábrica, parachoques cromados, kits de pintura llamativos, asientos tipo capitán e iluminación ambiental interior. La Econoline atraía a los soñadores prácticos, mientras que la Tradesman Street Van era para quienes vivían rápido y con ruido. Juntas simbolizaron el espíritu rebelde de los años 70, cuando tu vehículo no era solo transporte, sino una identidad, un hogar sobre ruedas y un boleto a la aventura. Número 9, 1970, Ford F250 Camper Special vs 1970 Dodge D200 Power Wagon. En 1970, cuando las carreteras de Estados Unidos estaban llenas de campers, remolques y camionetas trabajadoras, dos leyendas de servicio pesado se alzaron: la Ford F250 Camper Special y la Dodge D200 Power Wagon. Estas camionetas fueron construidas para hombres y mujeres que necesitaban fuerza, fiabilidad y un vehículo que pudiera afrontar tanto los días de trabajo como los fines de semana en la naturaleza. La Ford F250 Camper Special de 1970 era una versión especializada de la quinta generación de la serie F de Ford, diseñada para transportar campers desmontables que ganaban popularidad en todo el país. Contaba con una distancia entre ejes de 131 o 149 pulgadas, resortes traseros reforzados, sistema de enfriamiento de servicio pesado y espejos extendidos para cargas anchas. Bajo el capó, Ford ofrecía los confiables motores FV8 de 360 y 390 pulgadas cúbicas, que producían entre 215 y 255 caballos de fuerza, junto con la resistente transmisión automática C6 o la manual de 4 velocidades. En el exterior lucía líneas limpias y cuadradas, molduras cromadas discretas y pintura opcional en 2 tonos que la hacían funcional y elegante. En el interior tenía asientos de vinilo tipo banca, tablero de acero y grandes indicadores analógicos, diseñados para durar años de viajes largos y aventuras de campamento. Al otro lado del lote, la Dodge D200 Power Wagon de 1970 aportaba un carácter más rudo y musculoso.
Con motores V8 de 318 o 383 pulgadas cúbicas disponibles y una reputación por su capacidad todoterreno, era la opción de quienes valoraban la fuerza bruta por encima de la sutileza. El frente audaz de la Power Wagon, sus guardabarros pronunciados y su inconfundible postura W 4x4 le daban una dureza de clase trabajadora. En el interior, Dodge ofrecía una cabina sencilla con toques opcionales de confort como tableros acolchados e interiores combinados por color. Estas dos camionetas representaban la edad de oro de las máquinas honestas y trabajadoras. La Ford F250 Camper Special era la viajera de autopista construida para la aventura, y la Dodge D200 Power Wagon era la bestia de camino de tierra lista para todos. Juntas definieron una generación de camionetas hechas para servir y perdurar. Número 8. 1979 Ford F-151 Ranger Lariat 4x4 versus 1979 Dodge Little Red Express. En 1979, dos camionetas rugieron por las carreteras estadounidenses capturando a la perfección el espíritu de finales de los 70, una construida por la rudeza refinada, la otra para la velocidad rebelde pura. La Ford F-150 Ranger Lariat 4x4 y la Dodge Little Red Express no podían ser más distintas en propósito, pero ambas se convirtieron en íconos de su época. La Ford F-150 Ranger Lariat 4x4 de 1979 era la versión de más alta gama de la sexta generación de la serie F de Ford. Era resistente por fuera, pero lujosa para los estándares de una pickup, una señal de que las camionetas estaban evolucionando más allá del trabajo pesado. Bajo su capó cuadrado había varias opciones potentes: el 351 Windsor, el 400M o el poderoso V8 de 460 pulgadas cúbicas, que ofrecía hasta 245 caballos de fuerza y montañas de torque. Su sistema de tracción en las cuatro ruedas la convertía en una máquina para cualquier terreno, mientras su exterior, rejilla audaz, pintura de 2 tonos, espejos cromados e inserto de madera en la compuerta combinaba dureza con elegancia. Por dentro, la Lariat era sorprendentemente cómoda: paneles de puertas acolchados, detalles de madera simulada y asientos tipo cubo de respaldos alto, tapizados en vinilo con textura de cuero. Esta era la camioneta para el hombre que quería trabajar duro y llegar con estilo. Luego estaba la Dodge Little Red Express de 1979, la niña salvaje del mundo de las pickups. Parte de la línea Adult Toys de Dodge, contaba con un motor V8 E58 de 360 pulgadas cúbicas de especificación policial, que producía 225 caballos de fuerza, convirtiéndola en el vehículo estadounidense de producción más rápido de 1978 al 79. Sus tubos de escape verticales dobles, pintura roja brillante, calcomanías doradas y molduras de roble la hacían imposible de ignorar. En el interior, la cabina igualaba ese tipo llamativo con asientos tipo cubo, tacómetro y una sensación deportiva poco común en una pickup. La Lariat encarnaba lujo y fortaleza, la Little Red Express encarnaba actitud y adrenalina. Juntas marcaron 1979 como el año en que la pickup estadounidense dejó de ser solo una herramienta para convertirse en una declaración de estilo. Número 7. 1976 Ford Ranchero 500 versus 1978 Dodge Warlock. A finales de los años 70, el estilo y la actitud eran tan importantes como la potencia, y dos vehículos encarnaron a la perfección ese espíritu audaz: el Ford Ranchero 500 de 1976 y el Dodge Warlock de 1978. Ambos difuminaron la línea entre herramienta de trabajo y pieza de exhibición, capturando la fascinación de la época por la individualidad y el estilo sobre 4 ruedas. El Ford Ranchero 500 de 1976 era un híbrido entre la comodidad de un auto y la utilidad de una camioneta, parte muscle car, parte pickup. Construido sobre la plataforma del Ford Torino, presentaba líneas de carrocería elegantes, un cofre largo y una caja trasera inclinada que lo hacían tan estilizado como práctico. La potencia provenía de una gama de motores, desde el confiable V8 de 302 pulgadas cúbicas hasta los robustos 351 Windsor y 400M, alcanzando alrededor de 178 a 150 caballos de fuerza. En el interior, el Ranchero 500 ofrecía un nivel de comodidad poco común en vehículos utilitarios: asientos de vinilo acolchados tipo banca, molduras de imitación madera y radios AM/FM que convertían un viaje simple en un paseo de placer. Su conducción similar a la de un automóvil y su estilo elegante lo convirtieron en el favorito de los conductores que querían utilidad de camioneta sin renunciar al estilo. Luego llegó el Dodge Warlock de 1978, parte de la línea salvaje Adult Toys de Dodge, diseñada para hacer que
las camionetas volvieran a ser emocionantes. Directamente desde la fábrica, el Warlock parecía una camioneta personalizada, pintura metálica profunda, a menudo negra o verde, franjas doradas, barandillas de roble en la caja y escalones cromados laterales. Bajo el capó montaba los motores Mopar V8 de 318 o 360 pulgadas cúbicas, con opción al 400 para un empuje adicional. El interior continuaba con el mismo tema, asientos tipo cubo, detalles dorados y relojes deportivos. El Ranchero 500 era refinado, elegante y suave, la pick-up de un caballero. El Warlock era ruidoso, atrevido y descaradamente divertido, el rebelde de la carretera. Juntos capturaron la personalidad de los años 70, cuando los vehículos no eran solo transporte, sino una declaración de quién eras. Número 6, 1975, Ford F350 Super Camper Special versus 1975 Dodge D300 Club Cab. En 1975, mientras Estados Unidos abrazaba la carretera abierta y el auge del estilo de vida de los vehículos recreativos, dos leyendas de servicio pesado estaban listas para remolcar campers, botes y sueños por todo el país. La Ford F350 Super Camper Special y la Dodge D300 Club Cab. Ambas camionetas fueron construidas con un propósito, fuerza, espacio y resistencia, pero cada una aportaba su propio encanto setentero a la carretera. La Ford F350 Super Camper Special de 1975 no solo era otra camioneta, fue diseñada específicamente para el creciente mercado de los campers. Ford amplió su distancia entre ejes a unas enormes 140 pulgadas, desplazando el eje trasero hacia atrás para soportar mejor los campers desmontables. La potencia provenía de grandes motores V8 de bloque grande, 390, 460 o 429 pulgadas cúbicas, que producían hasta 245 caballos de fuerza y un torque monumental para remolcar. El diseño distintivo de la caja trasera de la camioneta, con un espacio extra largo entre la cabina y el guardabarros, le daba un perfil único. En el interior, la Super Camper Special ofrecía comodidad funcional, un asiento tipo banca amplio, molduras de vinilo duradero y grandes indicadores fáciles de leer, todo pensado para viajes largos. Frente a ella estaba la Dodge D300 Club Cab de 1975, la respuesta de Dodge para familias y viajeros que necesitaban tanto potencia como espacio para pasajeros. La Club Cab, introducida a principios de los años 70, fue revolucionaria, la primera pickup con cabina extendida de las tres grandes. Ofrecía asientos plegables detrás del asiento principal, agregando versatilidad para viajes por carretera o equipaje adicional. Las opciones de motor incluían los V8 de 318, 360, 400 y 440 pulgadas cúbicas, conocidos por su profundo rugido Mopar. Su estilo era audaz y cuadrado, con la parrilla característica en forma de cruz de Dodge y pintura disponible en dos tonos. Estas camionetas no se trataban de lujo, se trataban de capacidad y aventura. La Ford F350 Super Camper Special era la reina de los campamentos, mientras que la Dodge D300 Club Cab redefinía la practicidad. Juntas encarnaron una década en la que el viaje importaba tanto como el destino. Número 5, 1972 Ford Courier versus 1972 Dodge D100 Sweepline. En 1972, el mercado de camionetas estadounidense se encontraba en una encrucijada. La era de las enormes bestias tragadoras de gasolina empezaba a encontrarse con una nueva demanda de pickups más pequeñas y eficientes. En un extremo de ese espectro estaba la compacta Ford Courier de 1972 y en el otro la clásica Dodge D100 Sweepline de 1972. Cada una representaba una filosofía distinta de lo que una camioneta debía ser en la América de principios de los 70. La Ford Courier de 1972 fue la primera incursión de Ford en el mercado de camionetas compactas, construida en asociación con Mazda de Japón. Bajo su capó se encontraba un modesto motor de 4 cilindros en línea de 1.8 litros, 110 pulgadas cúbicas, que producía alrededor de 74 caballos de fuerza, muy lejos de los típicos V8 de Detroit, pero ideal para compradores preocupados por el uso de combustible. Ligera, ágil y fácil de maniobrar, la Courier era perfecta para conducir en ciudad y para dueños de pequeños negocios. Su diseño era limpio y moderno, con una postura baja, parachoques cromados y emblemas discretos. En el interior reinaba la simplicidad, asientos de vinilo tipo banca, un tablero de instrumentos básicos y una transmisión manual de 3 velocidades en la columna. No era llamativa, pero sí confiable, económica y demostraba que Ford entendía los tiempos cambiantes. En contraste, la Dodge D100 Sweepline de 1972 era puro estilo estadounidense clásico. Marcó el último año del legendario diseño Sweepline de Dodge, antes de que debutara la nueva carrocería de la serie D. La
La potencia provenía de motores como el 225 Slant Six 318 o V8 de 383 pulgadas cúbicas, que ofrecían hasta 240 caballos de fuerza y un amplio torque para carga y remolque. Su amplia caja, líneas cuadradas y parrilla cromada le daban una apariencia robusta y atemporal. En el interior, la D100 ofrecía durabilidad antes que lujo, tablero de acero, indicadores básicos y asientos tipo banca diseñados para resistir el trabajo duro. La Courier representaba el futuro, pequeña, eficiente y práctica. La Swiftline encarnaba el pasado, poderosa, atrevida y orgullosamente estadounidense. Juntas unieron una era de transición, cuando la definición de una pickup estaba comenzando a cambiar para siempre. Número 4. 1979, Ford Bronco versus 1979 Dodge Ram Charger. En 1979, las guerras de SUV de tamaño completo alcanzaron su punto máximo con dos titanes listos para conquistar senderos y carreteras por igual, el Ford Bronco segunda generación y el Dodge Ram Charger. Ambos nacieron de la raíz de las camionetas pickup, pero representaban dos enfoques distintos de la aventura americana. El Ford Bronco de 1979 marcó una gran evolución. Después de años como un todoterreno compacto, la segunda generación, introducida en 1979, creció, literalmente compartiendo su chasis con la F-150. Bajo el capó, Ford ofrecía los motores V8 de 351M y 400 pulgadas cúbicas, que entregaban entre 156 y 170 caballos de fuerza con un torque robusto a bajas revoluciones. El Bronco venía de serie con techo trasero desmontable, tracción total permanente, con sistema parcial opcional y un interior lujoso para los estándares de finales de los 70, paneles acolchados, molduras de imitación madera, asientos tipo cubo de respaldo alto e incluso aire acondicionado. Su diseño cuadrado, parrilla cromada y pintura bicolor lo hacían tan elegante como capaz. El modelo de 1979 sería el último con ese estilo de carrocería, un icono de un solo año venerado por los coleccionistas hoy en día. Mientras tanto, el Dodge Ram Charger de 1979 adoptó el enfoque de un luchador, compartiendo su plataforma con las camionetas de la serie D. Era más corta y posiblemente más resistente. Los compradores podían elegir entre los confiables motores 318, el enérgico 360 o el enorme V8 de 400 pulgadas cúbicas, con potencias que iban de 150 a 190 caballos. El Ram Charger contaba con techo desmontable hasta 1980 y un interior resistente y minimalista, asientos de vinilo, indicadores simples y una barra antivuelco opcional, hecho para el barro, no para el brillo. El Bronco era el aventurero refinado, igualmente cómodo fuera del camino o en un picnic de fin de semana. El Ram Charger era músculo puro, un verdadero bruto entre los caminos rurales. Ambos capturaron el deseo de finales de los 70 por la libertad y la exploración, cuando SUV significaba algo real y la carretera abierta llamaba tu nombre. Número 3. 1977 Ford F100 Custom versus 1977 Dodge D100 Adventure SE. En 1977 los caminos rurales y las obras de Estados Unidos resonaban con el rugido de dos rivales clásicos, la Ford F100 Custom y la Dodge D100 Adventure SE. Ambas camionetas representaban el corazón de la cultura estadounidense de los años 70, cuando las pickups estaban pasando de ser simples herramientas de trabajo a símbolos de estilo personal y orgullo. La Ford F100 Custom de 1977 provenía de la sexta generación de la serie F, un diseño reconocido por su construcción sólida y sus líneas atemporales. Bajo su capó, los compradores podían elegir entre una variedad de motores, el confiable 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, el suave 351 Windsor o los potentes V8 de 390 y 460 pulgadas cúbicas, con potencias de hasta 245 caballos de fuerza. El exterior mostraba la carrocería cuadrada característica de Ford, con molduras limpias, rejillas audaces y la opción de esquemas de pintura en dos tonos, que hacían que incluso una camioneta de trabajo luciera elegante. En el interior, la F100 Custom combinaba simplicidad con comodidad, tablero de acero, asientos de vinilo resistentes tipo banca y detalles cromados que insinuaban la creciente tendencia de las camionetas personales. Mientras tanto, la Dodge D100 Adventure SE de 1977 aportaba un toque más llamativo a la competencia. La línea Adventure de Dodge ofrecía detalles premium, paneles de tablero con imitación madera, asientos acolchados e incluso alfombrado, características poco comunes en las pickups de esa época. Bajo el capó, las opciones iban desde el económico 225 Slant Six hasta los potentes V8 de 318 y 360 pulgadas cúbicas, culminando con un gran bloque de 400 pulgadas cúbicas. Su parrilla audaz, cofre largo y franjas laterales opcionales le daban una postura segura y agresiva. Ambas camionetas reflejaban el espíritu cambiante de finales de los 70, cuando una pickup no era solo para cargar heno, sino también para pasear por la ciudad un viernes por la noche.
La Ford F100 encarnaba la fiabilidad y resistencia. La Dodge Adventurer SE encarnaba la actitud y el estilo. Juntas capturaron la edad de oro cuando las pickups americanas eran más que máquinas, eran personalidad sobre 4 ruedas. Número 2. 1978 Ford F250 Highboy versus 1978 Dodge Power Wagon W200. En 1978, dos titanes del mundo de las camionetas estadounidenses se enfrentaron en el barro y en las obras, la Ford F250 Highboy y la Dodge Power Wagon W200. Ambas nacieron del espíritu rudo de los años 70, cuando las camionetas se construían primero para trabajar y después para la comodidad, aunque cada una tenía una personalidad distintiva. La Ford F250 Highboy de 1978 ganó su apodo por su elevada altura. Con su caja de transferencia separada y suspensión de ballestas, la Highboy se elevaba notablemente más que la mayoría de las pickups, una apariencia que la volvió legendaria entre los fanáticos del todoterreno. Con su caja de transferencia separada y suspensión de ballestas, la Highboy se elevaba notablemente más que la mayoría de las pickups, una apariencia que la volvió legendaria entre los fanáticos del todoterreno. Bajo el capó, Ford ofrecía varios motores potentes, el confiable V8 de 360 pulgadas cúbicas o los más robustos bloques grandes de 400 y 460, que entregaban hasta 225 caballos de fuerza y abundante torque. En el interior era simple pero funcional, con asientos de vinilo tipo banca, tablero de acero y una palanca de cambios en el piso que daba la sensación de estar hecha para la batalla. Su exterior de hombros cuadrados, opciones de pintura bicolor y versiones custom o Ranger le daban tanto fuerza como encanto. Frente a ella estaba la Dodge W200 Power Wagon de 1978, el orgulloso guerrero 4x4 de 3/4 de tonelada de Dodge. Su corazón era puro muscle mopper, un V8 de 318, 360 y 400 pulgadas cúbicas, y para los amantes de la potencia, el poderoso 440 Magnum. Con su frente agresivo, el audaz logotipo Power Wagon y la distintiva protuberancia en el cofre, parecía lista para devorar barro o nieve. En el interior, Dodge ofrecía toques sorprendentemente cómodos, tablero acolchado, tapicería de tela opcional y una vista imponente sobre el largo cofre. Ambas camionetas simbolizan una era anterior de las pickups de lujo, eran mecánicas, ruidosas y completamente honestas. La Ford Highboy representaba la refinación a través de la dureza, la Dodge Power Wagon, la fuerza bruta y la audacia. Hoy en día, estas dos siguen siendo íconos de una época pasada, en la que el valor de una camioneta no se medía por el cromo, sino por el barro que podía conquistar. Número 1. 1975 Ford F-150 vs 1975 Dodge D-150. En 1975, dos de las pickups de media tonelada más resistentes de Estados Unidos se enfrentaron en entradas, obras y concesionarios de todo el país, la Ford F-150 y la Dodge D-150. Ambas eran nombres nuevos en una década definida por el cambio, precios de gasolina en aumento, normas de emisiones en evolución y un creciente deseo de tener camionetas que pudieran trabajar duro y aún así lucir bien estacionadas frente a la casa. La Ford F-150 de 1975 fue la primera de su tipo, introducida como un puente entre la F100 y la F250. Ford la diseñó para cumplir con las nuevas regulaciones de emisiones sin sacrificar su verdadera capacidad de trabajo. Las opciones de motor incluían el duradero 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, el suave 351 Windsor o los poderosos V8 de 390 y 460 pulgadas cúbicas, con potencias que iban de 150 a más de 240 caballos de fuerza. Su resistente suspensión delantera de doble brazo en I ofrecía una conducción cómoda, y sus líneas cuadradas pero elegantes marcaron el tono para el futuro de las camionetas Ford. En el interior, especialmente en las versiones Custom o Ranger, incluía tableros acolchados, radios AM/FM opcionales y tapicería bicolor brillante, detalles que insinuaban un enfoque creciente en la comodidad. Enfrente estaba la Dodge D-150 de 1975, parte de la línea D-Series de Dodge. Ofrecía un enfoque más musculoso y directo, con opciones de motor como el 225 Slant 6 y el 318 y el V8 de 360 pulgadas cúbicas, que entregaban entre 100 y 190 caballos de fuerza. El exterior de la D-150 presentaba una parrilla inclinada hacia adelante, característica de Dodge, y una postura ancha, dándole un aspecto agresivo y listo para trabajar. En el interior seguía siendo simple pero sólida, tablero de acero, asientos de vinilo resistentes y mucho espacio para herramientas o loncheras. La F-150 simbolizaba la maestría de Ford en refinamiento e innovación. La D-150 encarnaba el espíritu rudo y trabajador de Dodge. Juntas definieron lo que realmente significaba una pickup en los años 70, potencia auténtica, estilo atemporal y la tenacidad que construyó a Estados Unidos.
Y ahí lo tienes, las 10 mejores camionetas Ford vs Dodge de la década de 1970, una década en la que las camionetas no se construían para el lujo, sino para la vida, forjadas en acero, impulsadas por el esfuerzo y movidas por el orgullo. Desde la intrépida Highboy hasta la ardiente Little Red Express, desde la trabajadora Camper Special hasta la salvaje Warlock, estas máquinas contaron la historia de Estados Unidos de trabajo, libertad e individualidad. Ford representaba el refinamiento y la resistencia, mientras que Dodge representaba la actitud y el músculo. Juntas construyeron una era que aún retumba en los corazones de los coleccionistas y entusiastas del motor hoy en día. Porque en los años 70, una camioneta no era solo un vehículo, era quien tú eras. Y ya fuera que estuvieras construido con la dureza Ford o impulsado por Mopar, una cosa es segura, esas camionetas nunca se rindieron. Gracias por ver y cuéntanos, ¿de qué lado de esta rivalidad clásica estás tú?